Saludos, muy buenos días compañeros de métodos matemáticos. En esta ocasión le habla Darlin Santos, estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy le estaré hablando y dando introducción a un tema bien interesante, el cual es las funciones de una variable compleja. Inicialmente estaremos viendo el contenido a tratar que estaremos viendo en los videos, el cual será, primeramente, veremos lo que es números complejos, que será esta primera parte. Luego veremos lo que es las potencias y raíces. Luego veremos lo que son los conjuntos en el plano complejo. Veremos lo que son algunos ejercicios prácticos. Utilizaremos un CAS, en nuestro caso será GeoGebra, una bibliografía y una conclusión para finalizar. Dando introducción a lo que es nuestro primer tema, el cual serán los números complejos, veremos lo que es el contenido a tratar. Inicialmente tendremos un objetivo, seguido de una introducción. Definiremos lo que es un número complejo, definiremos lo que es igualdad, definiremos algunas operaciones aritméticas, veremos algunos ejercicios prácticos, trataremos lo que es el complejo conjugado, veremos la interpretación geométrica de los números complejos en un caso y veremos lo que es el módulo o valor absoluto. Ya dicho esto, pues iniciemos. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo es desarrollar la capacidad para reconocer, representar y operar con números complejos, comprendiendo su definición algebraica y su interpretación geométrica en el plano complejo, así como aplicar correctamente las operaciones fundamentales, es decir, aquellas que ya conocemos y que hemos venido trabajando, ¿verdad?, desde primaria, que son suma, resta, multiplicación y división. El uso del conjugado y el cálculo del módulo para resolver problemas que involucren expresiones complejas y sus propiedades básicas. Introducción. La historia de los números complejos se remonta hace más o menos unos 200 años. El concepto de números que involucran raíces cuadradas de números negativos comenzó a tomar forma en el siglo XVI. El símbolo i inicialmente se utilizaba como un disfraz para el complejo símbolo de raíz a la menos 1. Ahora simplemente se dice que i es la unidad imaginaria y se define por la propiedad i al cuadrado es igual a menos 1. Prestar muchísima atención a esto porque es lo que veremos más adelante y se estará explicando. Utilizando la unidad imaginaria, pues se construye un número complejo a partir de dos números reales. Quien introdujo el término de números imaginarios, pues fue el señor René Descartes. Veamos lo que es la definición de un número complejo. Un número complejo es cualquier número de la forma z es igual a más i por b, donde a y b son números reales y es la unidad imaginaria. Veamos esto. Tenemos z definido como un número complejo. Es igual a más i por b, donde a es la parte real, i es la unidad imaginaria y b es la parte imaginaria. Veamos algunos ejemplos y la forma en la que podemos representar esos números. Por ejemplo, si tenemos z es igual a 4 menos 9i, veamos que podemos decir que la parte real la abreviamos como RE de z del número complejo es igual a 4, menos e, la unidad imaginaria, que la definimos como z es igual a menos 9. Para decir números, para identificar números imaginarios, lo podemos identificar por la letra IM, abreviado. Entonces, el número imaginario de z, definido como número complejo, es igual a menos 9. Entonces, si tenemos otro ejemplo, z es igual a 8i, lo podemos identificar como 0 más 8i, donde la parte real podemos decir que es 0 y la parte imaginaria decimos que es 8. Otro término muy importante a tratar en estos temas es el imaginario puro, que lo definimos como una constante real que es múltiplo de la unidad imaginaria, y este se denomina un número imaginario puro. Es decir, por ejemplo, si tenemos z es igual a 9i, pues lo podemos definir como un imaginario puro. Un número imaginario puro lo podemos identificar como todo número que se complementa con una parte imaginaria, como tenemos algunos ejemplos en el cuadrito, como son 9i, menos 4i, 4 medio de i, raíz de menos 4 y demás.
Estos números se clasifican como números reales más una unidad imaginaria. Definición de igualdad. Dos números complejos son iguales si sus partes reales e imaginarias son iguales. Es decir, si z sub 1 es igual a x sub 1 más y por y sub 1 y z sub 2 es igual a x sub 2 más y por y sub 2, entonces esos son iguales si z sub 1 es igual a z sub 2 y si la parte real de z sub 1 es igual a la parte real de z sub 2. También la parte imaginaria de z sub 1 debe ser igual a la parte imaginaria de z sub 2. Entonces ya pues viendo un ejemplo pues simple, podemos decir que tenemos un z sub 1, por ejemplo, donde su parte real es 4 en esta parte y tenemos un z sub 2 que su parte real también es 4. Entonces aquí digamos que vamos bien porque cumple lo primero. Dice que la parte real de z sub 1 es igual a la parte real de z sub 2. Hasta ahí todo bien. Entonces tenemos que z sub 1 en su parte imaginaria decimos que es igual a 2i. Mientras que z sub 2 decimos que es igual a 7i. Aquí ya hay una diferencia, porque nos dice que la parte imaginaria de z sub 1 debe ser igual a la parte imaginaria de z sub 2, y eso no cumple, por lo que decimos que z sub 1 es diferente de z sub 2. Veamos otro ejemplo. Si tenemos z sub 1 es igual a 3 más 5i y z sub 2 a 3 más 5i, pues a simple vista podemos ver que la parte real es 3 en z sub 1 y la parte real en z sub 2 también es 3. Mientras que la parte imaginaria en z sub 1 es igual a 5i y la parte imaginaria en z sub 2 es igual a 5i. Entonces, sí cumple con esa propiedad porque ambos son iguales y decimos que z sub 1 es igual a z sub 2. Yo creo que eso es algo muy sencillo y que se podría explicar pues, de esta forma. Operaciones aritméticas. Los números complejos se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Si z sub 1 es igual a x sub 1 más y sub 1 y z sub 2 es igual a x sub 2 más y por y sub 2. Estas operaciones se definen de la siguiente manera. Primeramente tenemos la suma, que no es más que la suma, por ejemplo, de ambos términos. Si lo utilizamos como referencia z sub 1 más z sub 2, lo que hacemos es que lo agrupamos aquí y decimos z sub 1 más z sub 2. Para realizar la operación no es más que sacar la parte real y sumarla y agruparla también podemos decir, mientras que luego trabajamos de manera agrupada la parte imaginaria y la calculamos. Para la resta pues es prácticamente lo mismo, solo que cambiaría el signo. Ya para la multiplicación, sí, podemos explicar aquí cómo se da el término de i y al cuadrado es igual a menos 1. Por ejemplo, si tenemos en la multiplicación de dos números complejos y decimos que se van a multiplicar cada término de esta por los dos términos de aquella, por ejemplo así, y este por este, digamos, ¿verdad? Entonces este lo multiplicamos por este y este lo multiplicamos por este. Una vez hecho esto, tenemos la siguiente operación que es la que se da abajo, pero aquí se saltaron algunos pasos. Porque, por ejemplo, si yo tengo x sub 1 por x sub 2, sería este término que está acá. Entonces, ya yo luego tendría menos y sub 1 por y sub 2, que es la multiplicación de y por y, aquí donde estoy señalando, por y por y cuadrado. ¿Y por qué esto nos da negativo si los dos son positivos? Bueno, por la propiedad que indicamos anteriormente. Dijimos que y al cuadrado era igual a menos 1. Eso fue lo que dijimos inicialmente y dijimos pues que prestaran atención porque ya lo utilizaríamos más adelante. Entonces, cuando yo tengo la multiplicación de que y al cuadrado es igual a menos 1, lo que se hace es que se multiplican ambos términos, y1 por y2, se agrupan y se multiplica por el menos 1. Entonces, la multiplicación de esto pues nos da un número negativo. Ya luego multiplicaríamos y sub 1 por x sub 2 y obtendríamos ese término. Luego multiplicaríamos x sub 1 por y sub 2
y obtendríamos este término y sacamos como factor común, digamos que la i. Para la multiplicación, pues ya se trabaja con el tema del conjugado, que lo veremos más adelante, pero daremos, vamos a decir que una pizca de introducción aquí, y es sencillo. Aquí lo que se hace es que se multiplica tanto el numerador como denominador por la parte del denominador de la operación. Es decir, el conjugado no es más que cambiarle el signo a la parte imaginaria, teniendo lo siguiente. Si yo tengo x sub 2 más y por y sub 2, entonces su conjugado cambiándole el signo sería x sub 2 menos y por y sub 2. Y lo mismo ponemos abajo, porque se van a multiplicar ambos términos por su conjugado. Una vez hecho esto, hacemos lo que es la multiplicación tanto de arriba como la de abajo. Abajo, destacar que lo que tenemos es la operación de una diferencia de cuadrado, o sea, a más b por a menos b, lo cual nos da a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ya hecho esto, tenemos lo que es la parte real, la cual se debe trabajar, y luego nos va a quedar una parte imaginaria. En esto no haremos tanto énfasis porque lo trabajaremos pues más adelante con algunos ejercicios. También tenemos lo que son las leyes conmutativas, que nos dice que no importa el orden en que trabajemos, el resultado será igual. También tenemos la ley asociativa, que nos dice que no importa la forma en la que organicemos los términos o estos se asocien, digamos, ¿verdad? El resultado será igual. Como también tenemos la ley distributiva, que nos dice que la multiplicación por una suma es igual a multiplicar cada término de forma individual y luego sumarlos. Veamos aquí ya, pues, algunos ejercicios prácticos que fueron, pues, preparados para ustedes y que aquí se pueda comprender un poco mejor lo que ya se ha visto en la teoría. Tenemos aquí cuatro operaciones, las cuales vamos a realizar estas cuatro. Y tenemos dos números complejos que se nos dan, se nos suministran para realizar estas operaciones. Lo primero que tenemos es una suma y nos dice que sumemos z1 más z sub 2. Pero ¿quién es z1? 2 más 4i. Lo colocamos. ¿Quién es z sub 2? Menos 3 más 8i. Entonces lo colocamos aquí también. Para realizar la suma de esto es bien sencillo porque solo tenemos que sumar parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y decimos, la parte real de esta operación es 2 y la de esta es 3. Entonces 2 menos 3 sería menos 1. Ahora con la parte imaginaria, más 4i más 8i, entonces serían más positivo, porque ambos son positivos, 12i. Algo pues bien sencillo realmente. Para la resta es lo mismo, colocamos, ¿verdad? Pero acá sustituimos cambiamos el signo por uno negativo. Esto lo podemos hacer pues tanto como de manera directa o como podemos multiplicar todo este símbolo por esto y le cambiamos el símbolo a todo este a todos estos términos. A mí siempre me gusta hacerlo pues de manera un tanto directa y así lo voy a hacer acá. Por ejemplo, si yo tengo 2 entonces aquí multiplico menos por menos da más. Entonces 2 más 3 serían 5. Sumando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Si yo tengo 4i más por menos, son menos. 4i menos 8i serían menos 4i. Pasando a lo que es, pues, ya he hecho la
resta, pasamos a lo que es la multiplicación, que ya tenemos pues los términos colocados, igual para la división, y pues es fácil, aunque deben de prestar un poquito más de atención aquí. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar cada término nuevamente por cada uno de estos términos. Y aquí multiplicamos este por este y luego este por este. Entonces, siguiendo pues esta secuencia, vamos a manos a la obra. Entonces, si tenemos 2 por menos 3, sería menos 6. 2 más 2 por 8i sería 16i positiva. Ahora multiplicando el otro término serían 4i menos 3, serían menos 12i. Multiplicando 4i más 8i sería 32i cuadrado. Una vez hecho esto, podemos proceder a sumar términos semejantes, es decir, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Pero vemos que aquí ocurre algo y es que tenemos un número elevado al cuadrado, o sea que está de forma independiente. Pero tenemos una propiedad que ya explicamos anteriormente y aquí era donde aquí la vamos a aplicar, que nos dice, acá la tenemos, que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces, i cuadrado es igual a menos 1, es lo mismo que multipliquemos esta operación por menos 1. Entonces, lo único que aquí haría es que cambiaría el signo. Como aquí está positivo, pues sería negativo. Pues si aquí tuviese negativo, pues menos 32 por menos 1, pues entonces quedaría positivo. En este caso ya sería colocar el negativo. Yo pues voy a proceder a colocar toda la operación nuevamente. Menos 6 más 16 y menos 12 y entonces dijimos que menos 32 por menos 1 estaba menos 32. Ahora sí podemos sumar pues términos reales con términos reales y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces menos 6 y menos 32, entonces sería menos 38. 16 positivo menos 12 negativo, entonces sería más 4i. Y este sería nuestro resultado para la multiplicación. Pasando a lo que es la división, pues ya tenemos los términos colocados. Entonces dijimos que anteriormente se decía que había que multiplicar por su conjugado. Entonces aquí decimos, ¿cuál es su conjugado? Bueno, pues el primer término se quedaría igual de la parte del denominador y cambiaría el segundo término. Este sería pues su conjugado. Abajo colocamos lo mismo, que se va a multiplicar ambas partes por el mismo. Ahora lo que hacemos es pues en la parte del numerador realizar la multiplicación y luego realizamos la del denominador. Entonces, hacemos la multiplicación como lo hicimos anteriormente arriba. Decimos 2 por menos 3, menos 6.
2 por menos 8i menos 16i. 4i por menos 3 menos 12i. Y 4i por 8i menos 32i cuadrado. Vamos a colocarlo aquí arriba para resolverlo pues de manera directa, digamos, menos 32 y al cuadrado, que es lo mismo que multipliquemos menos 32 por menos 1. Y esto nos quedaría como resultado 32 positivo. Y lo colocamos acá. Esto lo hacemos de manera directa, ¿verdad? Pues, para saltarnos, digamos, con un paso y después estar resolviendo nuevamente. Abajo lo que tenemos es pues una diferencia de cuadrados que la vemos de esta forma aquí, a más b por a menos b, que lo podemos expresar como a cuadrado menos b cuadrado. Teniendo esto, podemos decir que menos 3, haciéndolo de manera directa, al cuadrado sería 9, menos 8i. 8 elevado al cuadrado, pues es 64. Entonces sería 64 y al cuadrado. Lo que, ya como hemos dicho, es lo mismo que multiplicar por menos 1 y sería menos 64. Entonces, menos 64. Y tenemos el símbolo negativo aquí que lo multiplicaría, ese menos, por menos 64. Pues esto podemos abreviarlo y ponerlo de manera sencilla, que menos por menos sería más. Entonces lo colocamos pues positivo directamente realmente. Ahora podemos resolver pues la operación ya. Entonces decimos parte real con parte real, es decir, este y este, menos 6 más 32 serían 26. Menos 6i, menos 16i y menos 12i serían menos 28i. Todo esto sobre 9 más 64 pues serían 73. Esto lo podemos expresar de la siguiente forma, que sería pues, como nos decía la propiedad, 26 sobre 73 menos 28 menos 28 sobre 73 por i. Y aquí tendríamos resuelto lo que es esta operación, que espero se haya podido comprender. Una vez dicho esto, pues seguimos. Entonces, siguiendo con el tema del complejo conjugado, decimos que si z es un número complejo, entonces el número que se obtiene al cambiar el signo de su parte imaginaria se denomina complejo conjugado o simplemente el conjugado de z. Decimos que si z es igual a x más y por b, entonces su conjugado es igual a z y añadimos pues eh, una rayita arriba para identificar que es su, digamos que es su conjugado, o también lo podemos expresar mediante dos barras, de la siguiente manera.
que es como lo estaremos expresando en los ejercicios. Entonces decimos que si z es igual a x más y por b, entonces su conjugado solo sería cambiar el signo a la parte imaginaria, que fue lo que vimos ya pues anteriormente. Aún así quise agregar algunos ejemplos aquí. Tenemos que si z es igual a 6 más 3i, entonces su conjugado es igual a 6 menos 3i. También, si tenemos z es igual a menos 5 menos i, entonces su conjugado, la parte real se queda igual y solo se cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, si tenemos z es igual a 7, su conjugado es igual porque es un número real y no podemos pues cambiarle el signo, no tiene parte imaginaria. También de sacar aquí algunas propiedades del complejo conjugado, las cuales estaremos viendo más adelante y estaremos explicando algunos en los ejercicios. Si tenemos aquí la suma y nos piden pues obtener su conjugado, la podemos obtener de esta forma, pero también la podemos obtener sacándole el conjugado a cada término, vamos a decir que de manera independiente, y luego lo sumándolo con el otro término también pues que se aplicó su conjugado de manera independiente. También se aplica para la resta, la multiplicación y división, siguiendo pues cada procedimiento, ¿verdad? Para la resta, resta, para la multiplicación, multiplicación, y para la división, pues la división, valga la redundancia. Y veamos lo que son, pues, algunos ejemplos. Tenemos aquí los ejercicios del complejo conjugado. Nos definen tres números complejos. Nos dicen que z sub 1 es igual a menos 5 más 3i, z sub 2 es igual a 4 menos 7i, y z3 es igual a menos 15 menos i. Teniendo esto, nos pide pues que realicemos estas tres operaciones. Lo primero que nos pide es obtener el conjugado de z sub 1 y lo colocamos acá, que es la expresión, y colocamos la dos barras como dije anteriormente. Entonces, para obtener esto, sería igual a decir, por ejemplo, menos 5, su parte real se queda igual, y cambiarle el signo pues a la parte imaginaria. Y pues ya este sería el complejo conjugado de esa expresión. Ahora tenemos el segundo, que es el complejo conjugado de una suma. A este lo que decimos es que realizamos la suma como lo veníamos haciendo de manera anteriormente y luego aplicamos el conjugado porque no podemos aplicar el conjugado dentro de una operación que hay suma y resta. Entonces, decimos, sumamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, menos 5 más 4 sería menos 1. Entonces, 3i menos 7i sería menos 4i. Teniendo esto, colocando verdad en dos barras, ahora sí podemos obtener su complejo conjugado. Entonces decimos que la parte real se queda igual, que sería menos 1, y le cambiamos el signo a la parte imaginaria, que sería más 4i. Y ahí obtendríamos pues lo que es el complejo conjugado de esa expresión. Ahora tenemos ya un tercer ejercicio para finalizar, que nos dice que debemos restar al complejo conjugado un número complejo. Entonces, dicho esto, pues, esto es sencillo. Lo primero que debemos hacer es obtener el complejo conjugado de la expresión z sub 3, que sería menos 15. Cambiamos el signo, más, y, y multiplicamos todo lo que es la segunda expresión por el signo negativo. Menos por menos, más, sería más 5. Y menos por más da menos, menos 3.
Entonces, sumando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, tenemos menos 15 más 5 menos 10. Una i menos 3i, entonces serían menos 2i. Y con esto, pues, damos por terminado lo que es el tema del complejo conjugado y espero que se haya podido entender. Entonces, seguimos con los demás temas. Teniendo lo que es, pues, la interpretación geométrica de un número complejo, podemos decir que un número complejo de la forma z es igual a x más y por y puede verse también como un vector cuyo punto inicial es el origen y cuyo terminal pues es x, y. Se denomina en el plano complejo simplemente en el plano z. El eje horizontal o x se denomina parte real y el eje vertical o y se denomina el eje imaginario. Y nos pide que grafique pues algunos ejemplos. Vamos pues. Una vez ya pues dentro de GeoGebra, vamos a graficar lo que son estas expresiones de números complejos y pues lo graficamos de la siguiente manera. Damos a la parte de entrada, graficaremos primeramente lo que es z sub 1, damos que es igual. La expresión menos 3 más 5i la podemos graficar como o expresar menos 3, 5 y es representada por este punto en el plano. A esto podemos añadir, pues, en propiedades, el nombre y el valor de la expresión. Y también podemos añadir aquí donde dice álgebra, pues, que lo exprese como un número complejo. Y así se vería, pues, esta expresión. Ya para graficar Z2, duplicamos, digamos que la entrada y agregamos el valor de Z2, que es 5 menos 5i. Y aquí lo expresamos como 5, menos 5. Y vemos cómo se ve en el plano, pues esta función aparece como el punto A. Acá le vamos a cambiar el nombre y le vamos a indicar que se llama Z sub 2. Y vemos cómo cambia aquí. Hacemos lo mismo, vamos acá, le damos a propiedades, mostramos a que se vea su nombre y valor y luego vamos a álgebra y lo expresamos en un número complejo. Y así es como se vería la siguiente expresión, pues en el plano. De verdad que muy sencillo y fácil de expresar este tipo de temas en el plano cartesiano. Ya una vez dicho eso, pues pasamos al módulo de un número complejo. Continuando con la secuencia de video, eh, trabajaremos lo que es el tema siguiente, que son las potencias y las raíces. El contenido a tratar será, primeramente veremos el objetivo del tema, que como se definió cada tema se definirá un objetivo. Luego veremos lo que es un número complejo en su forma polar y luego veremos lo que son algunos ejemplos, como lo son un número complejo en forma polar, el argumento de un producto y un cociente, la potencia de un número complejo, veremos la definición sobre lo que es la fórmula de Moivre y veremos las raíces de un número complejo. Nuestro objetivo es comprender y aplicar la forma polar de un número complejo para calcular potencias y raíces enésimas mediante las fórmulas derivadas de la suma de argumentos y, en particular, utilizar de manera directa las relaciones trigonométricas de la forma polar para determinar el z sub n y las raíces enésimas de w sub k. Número complejo en su forma polar. Las coordenadas rectangulares x, y y las polares r, θ se relacionan mediante las ecuaciones x es igual a r por el coseno del ángulo y y es igual a r por el seno del ángulo o θ.
Un número complejo no nulo es igual a z x más y por y se escribe como z es igual a r por el coseno de teta más y por r por el seno de teta. O también z es igual a r por el coseno de teta más y por el seno de teta. Esta se define como la forma polar del número complejo z, donde r es igual al módulo o la distancia del punto de origen y definimos que el argumento del ángulo es igual al argumento de z, donde este debe satisfacer que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, y sobre x. Un número complejo en su forma polar. Veamos lo que es el primer ejercicio. Una vez dentro de la pizarra digital, procedemos a calcular la expresión en su forma polar. Entonces, si tenemos la expresión z es igual a 1 menos la raíz de 3i, y esta la debemos llevar a su forma polar, es decir, a la forma r por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar cada una de las variables, es decir, quién es x y quién es y. Tenemos como que x es igual a 1 y y es igual a menos la raíz de 3i. Una vez obtenido esto o observado esto, procedemos a calcular su módulo y decimos que el módulo no es más que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que 1 al cuadrado es igual a 1 y la raíz de menos 3 al cuadrado la podemos descomponer y decir que menos 1 al cuadrado es igual a 1 y raíz de 3 al cuadrado es igual a 3. Entonces, 1 por 3 es igual a 3. Sustituyendo estos valores acá arriba, tenemos que la raíz, el módulo de z es igual a la raíz de 1 más 3, lo que es igual a la raíz de 4, teniendo como resultado 2, que es la raíz de 4. Una vez tenido esto, procedemos a calcular la tangente, que no es más que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y decimos que es igual a la tangente de menos raíz de 3, que sería y, sobre x, que sería 1. Para calcular teta, usamos la función tangente a la menos 1 o arcotangente, que sería arcotangente a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 1, lo que nos da como resultado que es igual a 60 grados. Llevando esto a radianes, tendríamos que sería igual a menos pi sobre 3, porque el 60 aquí sería el negativo, entonces llevando a los radianes, nos quedaría menos pi sobre 3. Llevando esto a su forma polar, lo que hacemos es sustituir valores. El valor de r, ¿a cuánto es igual? A 2. Pues sustituimos 2 por el coseno de teta, ¿quién es teta? Menos pi sobre 3 más y por el seno de teta, que sería menos pi sobre 3, y nos quedaría expresado de la siguiente forma. Tenemos lo que es el argumento de un producto y de un cociente. La forma polar de un número complejo es especialmente conveniente para multiplicar o dividir dos números complejos. Supóngase que z sub 1 es igual a r sub 1 por el coseno de teta 1 más i por el seno de teta 1 y z sub 2 es igual a r2 por el coseno de teta 2 más i por el seno de teta 2. O sea, resolviendo toda esta ecuación, obtenemos lo siguiente, que el argumento de z1 por z2 es igual al argumento de z1 más el argumento de z2 y que el argumento de z1 sobre z2 es igual al argumento de z1 menos el argumento de z2. Una vez explicado esto, pues tenemos algunos ejercicios que estaremos trabajando de igual forma en la pizarra digital. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es obtener pues el argumento que se nos indicó anteriormente. Entonces nos da como argumento de z sub 1 pi medio y de argumento de z sub 2 menos pi sobre 3. En esta nos pide hacer la multiplicación de z sub 1 por z sub 2 y la división de z sub 1 sobre z sub 2. Entonces, haciendo la multiplicación tenemos que el argumento de z1 por z2 es igual al argumento de z1 más z2, como dijimos anteriormente. Entonces tenemos el argumento de z1, que es pi medio, más el argumento de z2, que es menos pi sobre t. Entonces, más por menos colocamos el menos. Una vez realizado esto, debemos hacer las operaciones que siguen.
Por ejemplo, aquí no podemos restar porque no tienen iguales denominadores. Entonces, obtenemos el mínimo común múltiplo, que sería 6. Y ahora sí, igualamos la parte del denominador para que nos quede igual. Entonces decimos que pi medio por 3 sobre 3, que es para que nos quede 6 aquí abajo, sería pi por 3, 3pi. 2 por 3 sería 6. Y nos queda con base 6 el primero. Entonces, teniendo el segundo, pi sobre 3 es igual a pi sobre 3 por 2 sobre 2. O sea, 3 por 2 serían 6, ya tenemos la misma base. Entonces, pi por 2 es igual a 2pi. Entonces, ya ahora sí podemos sustituir aquí y realizar la operación que sigue. Entonces decimos 3pi menos 2pi es igual a 1pi. Y como tienen la misma base, la colocamos y ya este quedaría resuelto. Entonces resolviendo la división ya solo tendríamos que sustituir valores y pues hacer un cambio de signo en esta parte. Decimos que pi medio es igual a 3pi sobre 6. Entonces menos por menos nos da más. Entonces sustituimos el siguiente valor que es igual a 2pi sobre 6. Teniendo esto, decimos que 3pi más 2pi es igual a 5pi. Y que como tienen igual denominador, pues lo dejamos igual. Lo colocamos igual aquí y terminamos ese ejercicio. Tenemos lo que es la potencia de un número complejo y en esta realizaremos lo que es un ejercicio práctico en la pizarra digital. La fórmula para la enésima potencia de z para cualquier z sub n es igual a r sub n por el coseno n de teta más i por el seno de n por teta. Y aquí nos dice que calculemos z al cubo para z es igual a 1 menos raíz de 3 por i, que fue lo que calculamos anteriormente en un número complejo a su forma polar. Entonces utilizaremos pues los mismos datos. Este ejercicio pues forma parte de unos que ya vimos anteriormente, que es esta expresión z es igual a 1 menos raíz de 3 por i, que la expresamos en su forma polar. Y aquí tenemos pues lo que expresamos anteriormente. Entonces, acá lo que se nos pide es que calculemos z al cubo para z es igual a 1 menos raíz de 3i, expresado pues en esta fórmula. Eso es lo que nos piden acá. Entonces, del ejercicio anterior tuvimos que r era igual a 2, que teta era igual a menos pi sobre 3 y tenemos que n es igual a 3. Entonces, sustituyendo ya pues estos valores en la fórmula de arriba, tenemos que r elevado a la n, tenemos 2 aquí, n elevado a la n, o sea, n sería 3, entonces sería 2 al cubo, por el coseno de n, que sería 3, por teta, que sería menos pi sobre 3, más y por el seno de n por teta, o sea, 3 por menos pi sobre 3. Entonces, una vez teniendo esto, pues ya podemos resolver. Entonces, tenemos 2 al cubo, pues es igual a 8. Y acá tenemos lo siguiente. Este 3 que está multiplicando se va con este 3 que está dividiendo. Entonces, eso nos quedaría seno de menos pi, porque tiene un menos ahí. Más y por el seno 3 que está multiplicando se va con el 3 que está dividiendo. Y nos queda también menos pi. Entonces, resolviendo esto, tenemos que 8 es igual a el coseno de menos pi, que nos da menos 1, y el seno de menos pi, que nos da 0. Entonces tenemos que es lo mismo que multipliquemos 8 por menos 1.
Entonces 8 por menos 1 es igual a menos 8. Un ejercicio bien fácil y que ya está resuelto. Fórmula de Moivre. Cuando z es igual al coseno de teta más i por el seno de teta, se tiene que el módulo es igual a r, lo que a su vez es igual a 1. Y por lo tanto, z elevado a la n es igual a r elevado a la n por el coseno de n por teta más i por el seno de n por teta, lo que a su vez produce a coseno de teta más i por el seno de teta, todo eso elevado a la n, es igual al coseno n de teta más i por el seno n por teta. Esto se conoce como la fórmula de Moivre y es útil para deducir ciertas igualdades trigonométricas. Tenemos lo que son las raíces de un número complejo y nos dice que las raíces enésimas de un número complejo no nulo se tienen como z es igual a r por el coseno de teta más i por el seno de teta. De esto deducimos lo que es la siguiente fórmula, que es la que utilizaremos para los ejercicios, donde k es igual a 0, 1, 2 y va desde n hasta menos 1. Ya aquí tenemos también lo que es un ejercicio planteado y nos dice que encuentre las tres raíces cúbicas de z es igual a i, dado r es igual a 1, θ es igual al argumento de z, lo que es igual a pi medio, y nos dice que la fórmula polar del número indicado es z es igual a coseno de pi medio más i por el seno de pi medio, con n es igual a 3. Ya dentro de la pizarra digital con los datos colocados, pues podemos proceder a hacer el desglose y la explicación de cómo se trabaja este ejercicio. Ya tenemos la fórmula y nos dice aquí que encuentre las tres raíces cúbicas de z es igual a i. Un ejercicio pues que ya se nos proporcionaron los datos y nos dice que r es igual a 1, que θ es igual a pi medio, que n es igual a 3 y que su forma polar es igual a z es igual al coseno de pi medio más i por el seno de pi medio, donde k tiene valores desde 0 hasta 2, es decir, 0, 1 y 2. Dicho esto, pues comenzamos con el ejercicio y evaluamos k es igual a 0. El primer valor que ponemos pues es r, pero r es igual a 1. Nos dice que elevemos 1 r sobre 1 sobre n. Entonces 1 sobre 3, porque en este caso n es igual a 3. Y esto es como si tuviéramos la raíz cúbica de 1, que es igual a 1. Entonces todo esto lo multiplicaremos por 1, que quedaría igual. Entonces, siguiendo, tenemos el coseno. Arriba tenemos pues θ, que sería pi medio, más 2k por pi, más 2. Entonces, k, ¿quién sería? 0 por pi sobre n. N sería 3. Entonces aquí ya sería prácticamente lo mismo. Sustituir los mismos valores que pusimos acá. Y ya para el desglose yo recomendaría que trabajemos solo pues una parte y ya al final calculamos coseno y calculamos pues seno. Y sonaría pues más fácil. Teniendo esto pues decimos que pi medio más 2 por 0 pi es igual a pi medio sobre 3 que nos quedaría porque esto se hace 0. Entonces para la división hay una propiedad que nos dice que colocamos el término del denominador de primero aquí en esta forma y que lo multiplicamos por el denominador colocándolo debajo y colocándole un 1 arriba. Multiplicando esto pues tenemos pi por 1 es igual a pi sobre 6. Entonces, ya una vez obtenido esto, procedemos como comentaba, aplico coseno y aplico seno para ambos valores, ya que tienen, pues, quedaría igual. Entonces, coseno de pi sobre 6 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y seno de pi sobre 6 sería igual, pues, a un medio. Ya aquí con los datos, pues, nuevamente sustituidos y colocando el valor de k, que sería 1, procedemos a trabajar de nuevo. Entonces, tenemos pi sobre 2 más 2 por 1 por pi, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Pi sobre 2 más 2pi sobre este 3 que está aquí y lo colocamos acá. Entonces, siguiendo resolviendo aquí, como hicimos anteriormente con la división, lo que vamos a sumar es la parte del numerador, pi medio más 2pi. Entonces tenemos que 2pi y lo igualamos a 1 abajo y lo que hacemos es que el numerador
tenga el mismo número que este que está acá y multiplicamos por 2. Entonces 2pi por 2 es igual a 4pi. 1 por 2 sería igual a 2. Y seguimos pues resolviendo. Ahora tenemos que pi medio, ahora sí lo podemos sumar arriba. Pi medio más 4pi sobre 2 es igual a 5pi sobre 2. Entonces esto lo evaluamos sobre 3. Entonces, ahora lo mismo que hicimos con la división, que dijimos que esta parte se coloca acá y que aquí agregamos el 1 y el denominador lo agregamos igual aquí abajo. Entonces, 5pi por 1 es igual a 5pi y 2 por 3 es igual a 6. Entonces, tenemos que el coseno de 5pi sobre 6 es igual a la raíz negativa de 3 sobre 2 y que el seno de 5pi sobre 6 es igual a un medio. Teniendo aquí que k es igual a 2, sustituimos en la fórmula el valor de k, aquí, y procedemos a realizar pues lo mismo que hemos venido realizando. Entonces decimos que pi medio más 2 por 2, 4 serían 4pi, y lo colocamos aquí sobre 3. Igualamos acá 4pi sobre 1 para que tenga el mismo denominador y lo multiplicamos por 2 arriba y abajo. Entonces 4pi por 2 sería 8pi. 1 por 2 sería 2. Y ahora que tienen el mismo pues denominador, pues sí lo podemos sumar. Entonces pi medio más 8pi sobre 2 sería igual a 9pi sobre 2. Entonces, esto agregamos el 3 debajo que viene de la operación que venimos realizando y como ya dijimos, este se coloca igual aquí, se coloca el 1 arriba y el denominador se coloca debajo. Entonces 9pi por 1 sería 9pi. Entonces 2 por 3 es igual a 6. Si podemos simplificar, pues lo hacemos. Como 9 no tiene mitad, pero 6 sí tiene mitad, lo podemos sacarle. Entonces ambos tienen tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 6 es 2 y nos quedaría 3pi sobre 2. Entonces, obteniendo esto, tenemos el coseno de 3pi sobre 2 es igual a 0 y el seno de 3pi sobre 2 sería igual pues a menos 1 y todo esto lo que hemos ido resolviendo pues lo vamos colocando aquí. O sea, tenemos que W2 es igual a 0 menos I, W1 es igual a menos la raíz de 3 sobre 2 más un medio de I y W0 es igual a la raíz de 3 sobre 2 más un medio de I. Y ya con eso pues finalizamos lo que es este ejercicio. Veamos lo que son los conjuntos en el plano complejo y el contenido a tratar, que inicialmente consta de un objetivo seguido de una introducción. Veremos lo que es un ejercicio práctico, en este caso será en el caso GeoGebra. Veremos lo que son los conjuntos cerrados y abiertos. Veremos algunos ejemplos de conjuntos abiertos. Como ese es ya el tema final, pues veremos lo que es una bibliografía, seguido de una conclusión para finalizar. Tenemos lo que es el objetivo, que es introducir el tema conjunto en el plano complejo, a través de la explicación de conceptos y ejercicios del tema en cuestión haciendo uso de software orientados a la matemática. Veamos pues un breve refrescamiento de lo que se ha venido tratando y nos dice que el plano complejo Z es un plano bidimensional que combina los números reales y complejos. En este plano, el eje Y es el eje de los complejos y se representa como IMZ. Como ya dijimos anteriormente en un inicio, es la abreviatura para identificar lo que son los números imaginarios, mientras que el eje X es el eje de los reales y se representa como REZ. Este tiene como origen el punto O que inicia en 0,0. Un conjunto en el plano complejo se refiere a una colección de puntos que se encuentran en este espacio, donde cada uno está determinado por un par ordenado de números, conocido como coordenadas complejas. Estos puntos, a su vez, están compuestos por una parte real y una parte imaginaria compleja. Por ejemplo, aquí vemos la representación de un punto Z, que es igual a X, Y, que está representado como lo vemos normalmente en coordenadas eh, en el plano cartesiano X, Y,
y luego lo vemos expresado de forma en variable compleja, que sería x más y por y, como lo hemos venido trabajando ya pues en estos temas. Uno de los mejores ejemplos para representar este conjunto es la circunferencia de un círculo, pero para esto debemos conocer lo que es un módulo. Entonces, sabiendo que z es igual a x más y por y, se asume que existe un módulo, el cual es la distancia que existe desde el origen hasta un punto en el plano, como vemos aquí en la imagen. Dicho módulo equivale al módulo de z, lo que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Sabiendo lo anterior, decimos que el origen O se define como z sub 0 igual a x sub 0 más y por y sub 0. Entonces podríamos definir el módulo como el módulo de z menos z sub 0 elevado a la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Por lo que podríamos decir que los puntos z es igual a x más y por y satisfacen y cumplen con la siguiente ecuación. El módulo de z menos z sub 0 es igual a ρ, donde ρ obligatoriamente, para que se cumpla y haya una circunferencia, tiene que ser mayor a cero. Y decimos que se encuentran en la circunferencia de un círculo de módulo centrado en z sub 0, como vemos en la imagen a la derecha. Y pues una vez dicho esto, procedemos a realizar lo que es el ejercicio práctico en el CAS GeoGebra. Bien, ya dentro del CAS tenemos lo que es el ejercicio planteado y nos dice que hay el conjunto de puntos que hay en el módulo de z es igual a 1. Entonces, planteando este ejercicio para obtener una mejor interpretación, tenemos que el módulo de z es igual a 1 y como ya vimos anteriormente, como hemos estado trabajando el módulo de z menos z sub 0, que sería su centro, lo podemos identificar como que es igual a r. Como tenemos que el módulo de z es igual a 1, entonces nuestro z sub 0 es igual a 0 y lo podemos identificar en manera de par ordenado como 0,0. Entonces, ya como el ejercicio nos da que r es igual a 1, podemos decir que tenemos una circunferencia unitaria centrada en el origen. Entonces ya pues procediendo a trabajar con esto, lo primero que haremos es graficar este punto, z sub 0, que está desde 0,0. Entonces vamos aquí a la parte de entrada y decimos que z sub 0 es igual a 0,0. Y se nos crea lo que es pues este punto. Luego procedemos a realizar lo que es la circunferencia y vamos aquí a este apartado donde dice circunferencia, centro y radio. Damos clic en el punto y colocamos lo que es nuestra circunferencia, que es igual a 1, como ya dijimos. Ya teniendo esto, pues lo que hacemos es graficar los puntos que van desde el punto de origen hasta la circunferencia. Y vamos aquí, colocamos lo que es segmento, vamos al punto de origen y nos colocamos sobre cualquier punto aquí de la circunferencia. Aquí se nos crea lo que es el punto A, que estaremos nombrando como Z, y el punto F, que pues vemos que es igual a 1 también. Pero como no lo necesitamos pues lo que yo haré es que no se me muestre la etiqueta visible y el punto A lo vamos a editar y le colocaremos como nombre Z. Ya una vez hecho esto, lo que procedemos es a que dar clic aquí, le damos a mostrar rastro para que nos muestre cada uno de los puntos, damos clic derecho de nuevo y nos vamos a animación. Y pues ahí comienza a mostrar cada uno de los puntos que corresponden con esta circunferencia, como lo vemos acá en Z. Para esto también podemos pues que lo muestre dentro, aquí mismo, y no que sea acá en esta parte. Y nos vamos pues acá, le damos a propiedades, le damos aquí donde dice nombre y que nos muestre nombre y valor. Ahora nos muestra nombre y valor, pero nos los está mostrando como variable real y yo lo quiero ver como número complejo. Le damos aquí a donde dice álgebra
donde dice coordenadas y le damos coordenadas polares. Entonces, ahora sí nos lo muestra como un número complejo, que era lo que queríamos realizar. Y pues hasta aquí fue este ejercicio. Continuamos con los demás temas. Tenemos lo que son los conjuntos cerrados y abiertos. En este caso haremos énfasis en lo que son los discos y las vecindades. Un disco, también llamado bola o círculo cerrado, se refiere al conjunto de puntos Z que satisfacen la desigualdad del módulo Z menos Z sub 0 menor o igual a ρ. Y formalmente se denota como el conjunto alrededor del número complejo Z sub 0, que es el conjunto de todos los puntos Z cuya distancia Z menos Z sub 0 es menor o igual a ρ. Y como vemos, aquí tenemos una circunferencia con un punto Z sub 0 donde su centro es 2 más raíz de 3i y su radio pues es igual a un medio. Este incluye los puntos de toda la circunferencia, o sea, la frontera, porque dice que es menor o igual a un medio. Tenemos lo que es la vecindad, también llamado entorno, conjunto abierto o bola abierta. Y este se refiere al conjunto de puntos Z dentro de una bola sin incluir su contorno o circunferencia. Este satisface la desigualdad del módulo Z menos Z sub 0 es menor que ρ y formalmente se denota como el conjunto abierto alrededor de un número complejo Z sub 0, que es el conjunto de todos los números complejos Z que está dentro de la región del plano complejo, cuya distancia Z menos Z sub 0 es menor que ρ. Y como vemos aquí, tenemos un punto Z sub 0 que es igual a 0. Entonces tenemos una circunferencia que es menor que 1, o sea, su radio es igual a 1 y solo incluye los puntos que están aquí dentro sin incluir los puntos de la frontera ni los puntos de la circunferencia. Tenemos algunos ejemplos de lo que son pues los conjuntos abiertos. En este caso tenemos el primer ejemplo que nos dice I m de z es menor que z que 0, o sea, lo que nos quiere decir que los números imaginarios menores que de z son menores que 0 en este primer ejemplo y pues no incluyen la frontera, solo la parte que es menor que 0. Luego tenemos lo que es el segundo, que nos dice que son los números que van en este intervalo, desde -1 hasta 1, en los números reales de z, y decimos que en esta parte se situaría -1 y aquí se situaría 1. Entonces los puntos que conforman ese conjunto serían pues todo esto que están acá. Tenemos lo que es el anillo forma, que nos dice que es menor a una circunferencia, que es menor a un módulo, y nos centramos aquí en un punto Z, que va desde 1 hasta 2, sería, este sería 1, y este sería 2, y este pues aquí adentro, dentro del anillo, sería todos los puntos que conforman este conjunto. Tenemos ya para finalizar lo que es la bibliografía y el libro que utilizamos, que fue Sil Dennis 2012, de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, cuarta edición, McGraw-Hill, y nuestro archivo que dejé el link colocado, de Drive, del PDF que nos proporcionó pues el maestro. Tenemos lo que son las conclusiones y en este análisis, que abarcó todos los temas de números complejos, potencias y raíces, y conjuntos en el plano complejo, pudimos observar la representación gráfica de estos conceptos en el plano complejo, así como tener una interpretación más clara y comprensible de los mismos, a través del desarrollo teórico, acompañado de ejercicios y ejemplos prácticos. Consolidamos nuestra comprensión de cómo funcionan los números complejos y sus operaciones, y logramos apreciar su utilidad para resolver problemas que van más allá del ámbito de los números reales. Pues hasta aquí fue todo. Yo espero y el tema se haya podido comprender, puedan aplicar estos conceptos, pues, y sean de gran utilidad. Se despide Darlin Santos.